Le tuve que empezar a hacer caso más al gerente general, él era mi jefe, Claro. Cosa bastante rara en una empresa que tú mismo fundaste, tuve que aprender ese proceso. Y ahí vienen los temas de liderazgo, que si queréis lo hablamos, Sí. pero tuve que aprender de eso. Se dio una oportunidad de que algunos socios de los históricos salieran y entraron otros, entre ellos entró mi hermano, que me ayudó mucho a desarrollar esta nueva estructura. Y hoy día hay mucho contenido basura. Sí. El consumo de contenido basura es una cosa, pero ya atroz. La marca era ya conocida, a partir del año 2000 se hizo más conocida. Llegamos a tener cerca de 4,7 millones de consultas mensuales, lo cual es una brutalidad, incluso el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Líderes con Propósito. Soy Gianfranco Rigoni y hoy tenemos un tremendo invitado. Es un destacado emprendedor chileno con más de 30 años de experiencia en el ámbito tecnológico y empresarial. Es ingeniero civil en computación y posee un MBA. Y en 1998, hace muchos años, fundó MapCity y fue vendida después a Equifax el 2016. Es cofundador de Apanio e Easy Cancha y autor de varios libros. Piensa al revés, Hackea tu mente y tú, que lo tenemos aquí. Así que muy bienvenido. También un poquito columnista, da clases, speaker, mentor, coach, entre muchas otras cosas. Roberto Cambi, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Franco. Tenía muchas ganas de estar contigo. Veo tu podcast regularmente. Me encanta la temática, además. Mi último libro tiene que ver sobre eso. Todo lo que dijiste, menos cofundador de Easy Cancha, porque la verdad que los fundadores son Roberto de Campo y Daniela Weitelman. Yo los comencé a acompañar muy tempranamente, soy socio de ellos, pero no cofundador. Ya, bueno. Oye, Roberto, me gusta partir con tu familia. Cuéntanos un poco de tu familia. Bueno, yo tengo 3 hijos, 3 maravillosos hijos. Uno ingeniero, probablemente siguiendo los pasos del papá, pero a una escala mucho más interesante porque es mucho más inteligente que yo. Estudió en la Católica, se tituló el año pasado, 24 años. Lo estoy viendo muy poco porque está trabajando en una consultora internacional bien importante y lo mandan a viajar por distintas partes y recién mañana lo veo de nuevo después de 2 semanas. Y tengo 2 hijas que son gemelas. Mira. Que están en 5º año de medicina en distintas universidades, así que van a ser las 2 médicos. Y estoy casado con mi señora hace ya 26 años. Roberto, me gustaría preguntarte primero, ¿qué te llevó a estudiar computación? Porque Mira, eso es algo que hoy en día está un poquito en boga, pero antiguamente no era tan... Es súper buena tu pregunta y creo que una vez me la han hecho. Tiene mucho que ver con la curiosidad. Primero que nada, yo soy una persona bien curiosa y bien inquieta. Eso es como número 1 de base, ¿no? Pero además fui ayudado y potenciado en esa curiosidad porque en el colegio en el cual yo estudié, en el Instituto Hebreo, invirtieron en mainframes, en computadores. Eran salas refrigeradas en esa época, no eran PC, no habían. Muy costoso, cientos de miles de dólares, para que los alumnos de enseñanza media tuvieran acceso a la programación. Y yo tuve la suerte de estar en el colegio cuando llegó el primer mainframe. Yo creo que ha sido de los primeros colegios que tuvo computación. Y programé. Aprendí a programar y la verdad es que se me abrió un mundo. Dije, esto es fascinante. O sea, con lo poco que en ese minuto pude haber sabido, pude haber aprendido, me di cuenta de la potencialidad que tenía. Entonces fui rápidamente a pensar en estudiar una carrera que me permitiera seguir explorando, profundizando eso que había visto como punta del iceberg, como parte de un ramo académico en el colegio. Y yo debo haber sido, no sé si la segunda generación de ingenieros civiles en computación, porque la Universidad de Chile no tenía la carrera. Esa carrera la abrió, no sé si fue 1 o 2 años antes que yo entrara. Antes era una carrera más corta de ejecución en computación, de 4 años. La civil, yo debo haber sido de las primeras camadas, no la primera, pero sí la tercera a lo mejor. Increíble como la circunstancia de haber vivido ese momento en tu colegio te abrió el... Sí, el momento del colegio más la personalidad, ¿no? Sí. Que de alguna manera confluyeron Lógico, ahí sí. en abrir posibilidades. Yo dije, mira, lo que más te permite crear, impactar y con oportunidades absolutamente infinitas es la computación. Eso yo lo visualicé ya estando en el colegio, porque fui capaz de construir jueguitos, cosas y qué sé yo, y tú ya te das cuenta que estaba en tus manos poder seguir desarrollando lo que quisieras, ¿no? ¿Y cómo fue esa decisión de estudiar esta carrera que no era muy conocida? ¿Qué opinaba tu familia, tus amigos, tu entorno? Mira, yo postulé a 2 carreras. La primera fue ingeniería en computación en la Universidad de Chile, ingeniería civil, y la otra fue arquitectura, que fue la segunda opción. Ya. Puse 2 opciones, porque me fue bien en la prueba. Entonces dije, en una de las 2 voy a quedar.
Por suerte no quedé en arquitectura, lo tengo que decir. Hoy día mirando en retrospectiva, o sea, hubiese sido un error. Sí. Sí. Sí, porque era la otra que me permitía crear, ¿no? Claro, O sea, la tenía arquitectura, directamente- diseño, creatividad. Entonces, las puse como en el mismo contexto, ¿no? Pero la verdad que no tiene nada que ver. ¿Y tus papás te apoyaron, tus amigos? No, Sí, ni un sí. amigo estudió, se fue contigo al colegio a estudiar lo mismo. Ingeniería estudiaron mucho. Yo fui el único que se fue Que por se la fue rama por- de computación. Sí. sí. La mayoría se fue por la rama de industria, ¿no? Sí, pues es que esa, Sí, ingenieros comerciales, ingenieros civiles, hay sí, millones. Sí, pero industriales, ingenieros civiles industriales. La mayoría se fue por industria. Ya. Yo fui el único que se fue por la rama de computación. Visionario. No sé si visionario, ¿va? Porque típico que con Putin es como medio nerd y la cuestión. Yo creo que hoy día, más allá de saber computación, es haber tenido la capacidad de visualizar el potencial que tenía y combinar ese potencial con los negocios, porque a mí siempre me ha gustado hacer negocios. Yo a lo mejor debía haber estudiado ingeniería comercial, pero cuando tú tienes una base sólida tecnológica y además tienes la capacidad o las habilidades comerciales de hacer de buenos negocios, yo te diría que esa combinación es un tremendo valor. Porque es verdad que cuando tú tomas gente muy técnica, lo más probable es que no tenga habilidades comerciales. Y viceversa, la gente muy comercial no sabe del background técnico. Entonces, cuando tú tienes esa combinación, la verdad es que juntos son dinamita. Y yo creo que ahí se generó un valor muy importante que yo no lo tenía claro, pero mirando en retrospectiva, fue algo bastante único. Y dijiste ahí que eres bueno para los negocios. ¿De dónde lo sacaste? ¿Tu papá? ¿Desde chico? Mira, ¿Dónde ese apetito? Porque no mucha gente... Nieto inmigrante. En general, yo soy judío, la comunidad judía, la mayoría son inmigrantes, y se tuvieron que hacer de la nada porque llegaron en barco, muchos arrancando de la guerra, muchos antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial también, y partieron de cero. Entonces hoy día tuve grupos económicos también que tienen multitienda, etcétera, ¿no? Y los profesionales vienen recién en etapas posteriores. Sí. Son más congéneros míos, digamos, son los primeros profesionales. Entonces, a fuerza bruta, de alguna manera, como que vienen los genes, la posibilidad de desarrollar negocios haciendo comercio, en el fondo. Sí, perdón. Y eso tiene que ver con temas de negociación, tiene que ver con temas de emprendimiento, y yo creo que por ahí debe haber venido un gen que se me Que pegó a mí. lo agarraste y lo agarré. y Claro. lo potenciaste. Exacto. Roberto, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo laboral después de haber estudiado esta carrera? Mira, súper interesante tu pregunta, porque yo no seguí un camino tradicional. El camino tradicional es haber sido en tercero de universidad o en cuarto ya contratado por alguna empresa para hacer cosas freelance y qué sé yo. Y los ingenieros en computación en general eran personas muy apetecidas y lo siguen siendo, la gente técnica. Entonces los contratan y empiezan a ganar plata muy temprano. Sí. A mí también me pasó eso, o sea, hice cosas y me pagaban bien por las cosas que hacía ya estando en tercero o cuarto de universidad. Que típico que hacía el programa para administrar la clínica Claro. o cualquier cosa de ese estilo. Pero yo no me fui a una corporación y fue algo que me marcó mucho porque no tuve el desarrollo corporativo que muchos tienen en grandes empresas, sino que yo me fui inmediatamente a formar parte de un grupo multidisciplinario chiquitito que estábamos todos con el paraguas de un proyecto muy innovador que tenía que ver con análisis de imágenes. Y de ahí viene el mundo de los mapas posteriormente, ¿no? Porque las imágenes, los mapas son primo hermano, los mapas se hacen a partir de imágenes. Entonces mi profesor guía en la tesis armó este grupo, yo participé ahí y a partir de aquello, digamos, me empecé a enamorar de los mapas, de la tecnología más del mundo satelital, el análisis de imágenes, todo eso, y no salí nunca de ahí. Entonces siempre estuve como participando de emprendimientos, más que de carreras corporativas, donde tú eras parte de un staff de 50 programadores. Probablemente no hubiese funcionado mucho ahí, te tengo que ser súper honesto. Porque es muy difícil desarrollar tu beta comercial y tus capacidades de índole más de negocios cuando tú estás en un equipo técnico en corporaciones. Es muy difícil. ¿Y ahí fue fácil esa decisión de decir me voy por este camino en vez de lo tradicional que estas corporaciones y con lo que había estudiado, que era algo... Es que me gustaba estar en la cresta de la ola, por así decirlo. Me encantaba estar en la frontera.
¿ah? Y cuando tú estás en estos equipos chicos trabajando en temas de investigación y de frontera, como era el caso de los análisis de las imágenes satelitales, donde participamos con IBM, con Intec Chile, no, tú no te vas a acordar, pero Intec es un instituto tecnológico muy importante que existía en Chile y amparado con la IBM y con el Centro de Estudios Espaciales de la NASA. Estábamos como en discusiones de frontera y a mí me gustaba mucho estar ahí, ¿no? En cosas que nadie había hecho. Eso me llamaba mucho la atención. Incluso software que desarrollamos acá, me tocó a mí presentarlo en Washington para proyectos internacionales y eso me encantaba. Que es distinto a estar haciendo un sistema de administración, Sí. un sistema de control de gestión de un banco. Pues, a lo mejor te pagan mejor, a lo mejor tienes muchos otros beneficios, sin duda, pero no era lo que me llamaba. A mí me gustaba estar ahí en el límite, ¿no? Eso es algo que siempre me ha movido, estar como fuera de esta zona de confort, en la frontera, y eso yo creo que ha sido parte de mi vida siempre. Y de ahí nace un poco lo de Map City, ¿no? Que también era de frontera. Claro. ¿Y cómo parte Map City? Porque venías de todo este análisis de imágenes, ¿y en qué momento? Análisis de imágenes y procesamiento de mapas digitales. ¿Y en qué momento nace esto? ¿Sabéis qué? Súper casual. ¿Sí? Como una necesidad mía particular por un viaje que hice a Boston, en donde fui a visitar a mi hermano estaba estudiando en el MIT y tuve la necesidad de ubicarme, tuve la necesidad de en el auto poder consultar cosas sin una guía física y Internet estaba recién partiendo, pero ya existía una plataforma tipo Map City en Estados Unidos muy incipiente que se llama MapQuest, creo que todavía existe, mapquest.com con Q. Y yo dije, esto mejorado, hay que traerlo, mejorado y adaptado, hay que traerlo a Chile y volví con la idea de hacer un MapQuest en Chile. Y bueno, MapQuest, Map City, ahí hay como también algunos alcance por la palabra map. Y lo que hicimos fue lanzar un Map City al año siguiente, a finales del año siguiente, el 1998, que era un MapQuest mejorado, efectivamente, así local. ¿Y partiste solo, con más socios? ¿Cómo? No. Había una empresita en la cual yo era el gerente general, que tenía sus inversionistas, etcétera, pero yo la manejaba, muy poquita gente. Una empresa que no la estaba yendo muy bien en ese momento, pero con esta idea me pareció que era una buena forma de darle un giro y marcar pauta en algo que nadie estaba haciendo. Lo que existía en ese minuto eran las páginas amarillas. O sea, todo lo que era consultar direcciones, todo lo que era consultar empresas era página amarilla. Monopolio en Chile y en muchas partes del mundo, una compañía de mucho patrimonio, con mucha caja, porque era Google de la época. O sea, el que no estaba en las páginas amarillas no existía. Yo diría, el que no está en Google tampoco existe, es más o menos la misma analogía. Entonces era una compañía muy poderosa, pero con Internet, con el advenimiento de Internet y con el crecimiento que comenzó a tener a partir ya más del año 2000, no sé si no la vieron venir, no se prepararon, no se adaptaron, no tengo idea, pero terminaron desapareciendo. Google terminó tomando esa posición y nosotros como Map City ya habíamos desarrollado entonces como toda la parte de la geolocalización de los comercios, la búsqueda de direcciones, que también venía incorporado en las páginas amarillas en esa época, y tomamos como esa posición, ¿no? Y logramos ser número 1 en Chile y en varios otros países, porque lo lanzamos después del año 2000 en Argentina, en Brasil, en distintas partes. Abrimos oficina en Perú, en Colombia. Pero claro, era un proyecto chileno con algún alcance regional, de bastante impacto, sobre todo en estos países que estoy mencionando. ¿Qué ha sido en el camino de Map City lo más complejo que te tocó vivir? Hartas cosas complejas. Hartas cosas. Porque la gente mira solo el éxito. Sí, la vendió. Sí, pero ¿qué pasó antes de eso? No. El año 2000, acuérdate que explota la burbuja. Viene una burbuja creciendo el Nasdaq con empresas digitales, mucho flujo de inversión. Las empresas se comienzan a valorizar en números astronómicos con algo que todavía no generaba ningún valor económico, porque era simplemente la posibilidad de, la expectativa de, y hubo mucho dinero. Y viene el reventón de la burbuja de Internet, ¿no es cierto?, el año 2000, y un porcentaje altísimo de esas empresas quiebran. Empresa abierta en bolsa. Yo estaba invertido en algunas de ellas, había metido algunas fichas y perdí la plata. Y otras que quedaron vivas, ¿no? Dentro de las que quedaron vivas, nosotros quedamos vivos, y yo creo que una de las razones por las cuales quedamos vivos, porque no
no habíamos sido invertidos todavía con estas cantidades de dinero Claro. que te obligaron en esa época a salir rápidamente al mundo. O sea, el que invertía en una empresa.com en esa época, por ejemplo, 3 millones de dólares, 6 millones de dólares, lo primero que te pedía era, ok, ¿cómo nos comemos el mundo? Sí. Entonces, vi a muchos amigos abrir oficinas en Miami con esa plata, 6 millones de dólares en el año 2000. Lo primero, oye, abramos oficina en Miami, abramos oficina acá, que crezcamos. ¿Sobre qué base? No había un negocio todavía. Y muchas de ellas quebraron, se quemaron todo ese capital en poco tiempo, se perdió la plata, desaparecieron las empresas. Nosotros no fuimos invertidos, estuvimos a punto con Intel Capital, el brazo armado de Venture de Intel, de los chips, junto con otra compañía chilena, iban a invertir 3 millones de dólares. No alcanzó a cerrarse ese ¿Fue por deal. un tema de tiempo? Sí. Fue un tema de oportunidad, claro. Estábamos en negociaciones y qué sé yo, y pum, y se reventó la burbuja. Por ejemplo, ahí está el caso de Patagon, ¿no es cierto? Wenceslao Casares, Patagon.com, Sí. el ícono de esa época, logró, semanas antes creo que fue que reventara la burbuja, vender en cerca de 700 millones de dólares al Banco Santander su empresa, que al final también el Banco Santander terminó desembolsando mucho dinero por una compañía que no logró capitalizar. Y Wenceslao, bueno, sabemos la historia de él, ¿no? Se fue a Estados Unidos y ha seguido emprendiendo, etcétera. Bueno, él alcanzó, y está la historia por ahí documentada, alcanzó a vender justo antes. O sea, se demora semanas Y ya no. y la historia es otra, ¿no? Y entonces, ahí bueno, el 2000 tuviste un periodo muy complejo por toda esta burbuja. Claro, sí. ¿Y cómo fue también el tema del equipo? ¿Cómo fuiste armando el equipo para hacer crecer? Era una startup en esa época que al final habían, pero no tanto, no había un ecosistema como el que está ahora. No, para nada. ¿Qué diferencias ves lo que hay ahora versus lo que te tocó vivir en ese camino de MapCity? Mire, yo siempre fui muy cauto. Algunos dicen que demasiado hiperresponsable con la finanza, y eso me inhibió de repente en hacer inversiones un poquito más agresivas que me hubiesen permitido crecer cuando tenías viento cola. En el fondo, como cuando te está yendo bien en el casino y tú dices, le meto más, después me va mal, me retraigo, como para poder tener ganancias al final. Yo creo que a mí esos episodios de escasez, que ya habíamos tenido otro antes, incluso no en el mundo tan digital de Internet, porque no existía, sino que en el mundo de los mapas, que veníamos ya trabajando desde el año 1994, tuvimos una crisis en donde la empresa casi desaparece. Y esos periodos de escasez como que me fueron marcando como para decir hay que cuidar la platita. Si no cuido la platita, voy a quebrar como quebraron todos. Y probablemente no tomé muy buenas decisiones de cuando sí nos estaba yendo bien, haber dicho, bueno, y ahora hay que reinvertir esto y hay que crecer, porque este es el momento de hacerlo. Entonces, mantuvimos siempre como en un tamaño cómodo, que podría haber permitido que la empresa se desarrollara más rápido y que escalara más. Yo tenía socios muy tradicionales en ese minuto que estaban en el mundo más inmobiliario, el mundo de la energía, etcétera, ¿no? Que para ellos este mundo digital era absolutamente lejano. Entonces no era tampoco fácil convencer a un directorio y a tus accionistas que habían invertido, mira, tenemos tanto dividendo, reinvirtamos todo, vámonos a México, vámonos a donde fuera. No, mejor dame la platita y con esto yo cambio el auto, claro, etcétera, ¿no? Una mentalidad un poquito más tradicional porque venían de otros mercados. Y esto era nuevo para todos, la verdad. Sí. Entonces no era fácil tomar decisiones de esa índole, ¿no? Claro, y diferencias versus diferencia en cómo llevar a cabo los emprendimientos en esa época, en el sentido de... Porque uno va formando equipo. Cuando uno emprende o cualquier empresa va formando equipo, pero también estos equipos, porque al final, ahí corrígeme, son medio escasos la gente para tener este tipo de tecnología. Porque al final eran pocos los que estuvieron en esa área. ¿Cómo la retención del equipo era en ese momento? ¿Cómo los retenías versus que pudiera pasar a otra empresa? Es decir, como son escasos, te los levanto. ¿Cómo retuviste a tu equipo? Mira, yo creo que a la gente, a los profesionales, les gustaba estar en este tipo de proyectos. Básicamente porque era la novedad, segundo porque era lo que venía, lo nuevo, lo que crecía, y de alguna manera no fue difícil conseguir talento.
Hoy día creo que es mucho más difícil conseguir talento que en esa época, porque hoy día estamos en un mundo más globalizado desde el punto de vista del talento. O sea, hoy día la movilidad, la misma pandemia nos llevó a que la oferta de talento podía estar en cualquier parte del mundo. O sea, tú tomas cualquier empresa de tecnología y te aseguro que al menos tiene gente de 6 o 7 países. Sí, pueden estar En la época que yo te estoy hablando, no había esa diversidad. Entonces el talento era local. Y un ingeniero acá pensaba en una empresa acá. No pensaba en trabajar para Google o para Amazon. Y hoy día sí. Entonces de alguna manera hoy día es mucho más complejo que antes. Y nosotros sí éramos atractivos en esa época porque era una empresa que estaba sonando, la marca era ya conocida, a partir del año 2000 se hizo más conocida, llegamos a tener cerca de 4,7 millones de consultas mensuales, lo cual es una brutalidad incluso el día de hoy. O sea, con todo lo que ha pasado bajo el agua, bajo el puente, todo el río que ha pasado bajo el puente, hoy día incluso ese número es grande. Pero para la época era una brutalidad. O sea, entonces éramos una empresa muy atractiva para trabajar. Y eso nos permitió atraer talento y tener gente muy comprometida que trabajó muchos años con nosotros. Así que eso fue muy bueno desde el punto de vista de equipo. Sí, interesante eso. Que al final... Y una pregunta así, nada que ver a esto, pero siempre he tenido la duda cuando se hacen los mapas, ya sea Waze, ya sea todo, MapCity, todo eso. ¿Cómo vas poniendo tú las ubicaciones de...? Pero en algún momento yo escuché, no sé si, que de repente los usuarios iban aportando el nombre de las calles, el nombre, porque antes... La tecnología ha cambiado. Nosotros lo tuvimos que hacer. Nosotros teníamos unas mesas digitalizadoras, cuando te digo unas tabletas, tú conoces las tabletas chicas con lápiz como un iPad, pero imagínate eso mismo en tamaño gigante. Era una mesa muy cara, sobre las cuales la gente trabajaba muchas horas para línea por línea ir siguiendo como con un mouse especial cada una de las calles, cada una de las intersecciones, le ponían los puntos y le ponían los nombres. Todo eso se hacía manual, sobre unas mesas bien grandes, que estaban, obviamente tenían sus grillas, sus mallas por detrás para permitir que la precisión se cumpliera. Eso era antes, te estoy hablando 20 años atrás o 25 años atrás. Posteriormente, cuando con la internet ya más desarrollada, comienzan todos los proyectos wiki también, que son los proyectos básicamente colaborativos, ¿no? Como Wikipedia, también existe un Wikimaps. Entonces, de alguna manera, la gente comienza a aportar información geográfica para que se comienza a generar una base colaborativa. Y Waze es el mejor ejemplo de eso, que si bien no es wiki porque no está libre, el concepto wiki es que también es libre para uso de cualquiera. En el caso de Waze, los teléfonos celulares impulsaron la posibilidad de que las personas colaboraran incluso sin querer colaborar, simplemente por abrir Waze. Simplemente abrir Waze, tu teléfono tiene un GPS, automáticamente esas coordenadas por donde va se van transmitiendo a un servidor y ese servidor va entonces recolectando información de a la velocidad que vas, si está abierta o no está abierta la calle, y de alguna manera esos mapas se hicieron por esa forma de colaborar, ¿no? A través de los propios usuarios. Entonces, en las distintas épocas hay distintas formas de colaboración en función de las tecnologías y las aplicaciones vigentes. Pero es muy interesante porque eso es lo que te lleva hoy día a tener la actualización en tiempo real. Sí, o sea, se cierra la calle que está aquí y yo en 2 minutos sé que está cerrada. No, ni siquiera tengo que reportarlo. Simplemente alguien que va por ahí se desvía y el otro también se desvía, el otro también se desvía y nadie pasó por esa calle. Esa calle tiene un problema. Lo hace automático. Se hace automático, sí. Se hace automático. Increíble lo pasar en esas tabletas grandes a todo. Olvídate. Y era una locura, ¿no? O sea, nosotros tuvimos muchos años digitalizando eso. También tuvimos que hacer convenios con la Fuerza Aérea de Chile, con distintas empresas en otros países también, con los institutos de estadísticas que también están obligados a manejar mapas por el giro del negocio o el giro de la institución. Entonces, mi pega en ese minuto fue, voy a México, con quién hablo, quién tiene mapa, etcétera. Entonces me reuní con el instituto, el INEGI, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Estadística de México. Y así, con cada una de las instituciones en cada uno de los países, viendo qué información tenían y cómo esa información podía ser incorporada, cruzada con otra, combinada con otra, para obtener después resultados que te permitieran entregar servicios de valor. Esa es una pega que hasta el día de hoy hace Google, por si acaso. O sea, Google está siempre buscando nuevas fuentes de datos y hace acuerdos en distintos países con los proveedores más fidedignos, con los que tengan los mejores datos. Por ejemplo, horarios de restaurante.
A Google le interesa Sí. que los horarios de restaurantes y los menús de los restaurantes estén publicados. Cuando tú buscas restaurantes Claro, en te sale Google, todo. tú quieres saber Si está a qué hora cerrado, está cierra, abierto, todo. si tiene o no tiene acceso para gente con movilidad reducida, si tiene zona de fumadores o no. Todo eso le interesa que Google pueda entregártelo. Entonces, bueno, ¿cómo lo consigue? Bueno, de repente con la Asociación de Restaurantes, te estoy inventando. Claro. Entonces, va y toca las puertas con los distintos proveedores de los distintos tipos de información específica para hacer acuerdos, la compra. Es todo Mira. un trabajo, un esfuerzo y Sí, uno como mucho usuario y mucho ve, dinero. ve todo de afuera y dice, oye, Qué fantástico Qué que todo esto fantástico, esté aquí, sí, sí. pero Pero para no que sabe todo esté, el trabajo que hay detrás. mucha plata de por medio, hay mucho esfuerzo por medio y hay mucho proveedor involucrado. Nosotros fuimos proveedores de Google como MapCity, incluso después de que vendí también siguió Equifax, que es la compañía que compró MapCity, haciendo acuerdos con Google para proveerle información y de mapas, los mapas de Chile, de Perú, de Colombia, de México, de muchos países. Fueron también provistos por Google, por MapCity hacia Google. Hoy día son muchas las fuentes, no es la única. Pero en esa época Google tomó de los players más importantes y nosotros éramos uno de ellos. sí, increíble. Y Roberto, tú, bueno, ya contaste un poco lo complicado que era, o sea, ciertas cosas complicadas antes, ahora, algunas dificultades y algunas cosas a favor. Siempre para todos los emprendedores es difícil salir de Chile. Y todos dicen, pucha, ¿cómo salir? ¿Cómo manejaron eso en esa época? Que era, ¿cómo salir a otros países? Tuve que Porque aprender a hacerlo. Tuve que aprender a hacerlo. Me tomé un avión con el cartógrafo jefe, con el jefe del área de cartografía de la empresa y le dije, vamos a mirar. Y fuimos a mirar, le busqué un Airbnb o un departamento por varios meses, digamos, se instaló, tuvo el coraje de irse a otro país y comenzamos a investigar qué es lo que había, quiénes estaban trabajando en temas similares, complementarios a lo mejor en algunos casos, y que fuesen una empresa que el proyecto nuestro le hiciera sentido como para asociarse, y particularmente tanto en Chile como en Colombia lo que hice fue buscar socios minoritarios, socios, empresas pequeñas que estuviesen con conocimiento del giro, que les interesara el proyecto y se convirtieron en socios nuestros en esos países. Esa fue la forma en la cual nosotros salimos, porque para nosotros era muy importante tener socios locales porque se requiere mucho conocimiento local. O sea, las instituciones locales, Sí. cómo operan, cómo se maneja en cada uno de los países el tema de los mapas y de las direcciones y de los datos. Partir de cero investigando eso es muy caro y queríamos tener socios que entendieran eso y buscamos específicamente gente que estuviese metida en esa industria. Sí, interesante eso. Porque, Lo cual no es tan fácil de escalar, no. porque país por país tienes que ir haciendo lo mismo, ¿no? Claro, pero igual es complicado porque muchas veces me ha tocado de repente conversar con emprendedores o empresarios. Cuesta salir de Chile, cuesta y muchos dicen que lo que dices tú, que de repente hay que buscar un socio local. Depende del tipo de industria en la que estés. En el caso nuestro, el socio local, de acuerdo a mi criterio, era necesario para poder tener la velocidad que necesitábamos tener y por el know-how local que se requiere. Pero si tú tienes una plataforma que opera 100% a través de Claro, algo más, servicios de Internet, como un SaaS, Sí, tú puedes ofrecer tus servicios para el mundo desde aquí Claro, tú tenías- y mañana estáis vendiendo en 60 países, digamos. El caso nuestro no, porque tenía mucho activo local. Los mapas, la información, todo eso es muy local. es local. Entonces tienes que de alguna manera instalarte y hacer acuerdos locales para poder prestar servicios locales. Yo siempre he estado en el mundo industrial, entonces también eso es súper de local. Claro. Pues al final- Lo que por eso te digo, depende del mundo. mucho. Los SaaS, ¿no es cierto? Sí. Eso no depende, lo puedes Lo hacer mismo. acá y hoy Claro, en día con una la plataforma, conectividad. no sé, pues, de ruleta online, de juego online. Sí, no necesitas nada. Los tipos no están instalados en Chile ni en ningún país y todos hacen apuestas. Entonces, una plataforma de apuestas, por ejemplo, no necesita eso. Roberto, ¿y cómo fue el proceso de la venta? De vender. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste tú también? ¿Cómo lideraste esto? Mira, yo tuve dos instancias posibles de venta, o sea, dos momentos. Uno fue efectivamente en la época más cercana al año 2000, ¿no es cierto?, cuando Internet estaba floreciendo, etcétera, por un grupo local, donde estábamos avanzando bastante bien en una potencial venta que después se fumó, se terminó no ¿Y resultando. por qué crees tú que pasó?
Mira, nunca supe muy bien por qué, me lo pregunté mucho tiempo. Me parece que una de las razones, en conversaciones posteriores con la gente con la cual estuvimos conversando, era el Grupo El Mercurio, el que estuvo interesado en comprarnos. Tuvo mucho que ver con el hecho de que yo tenía un rol muy relevante en la empresa, o sea que de alguna manera muy centrada en mi gestión. Entonces al final, como el tiempo de esclavitud se acabó ya hace decenas y centenas de años, cuando la empresa depende mucho de una persona, son empresas muy riesgosas también. Entonces, yo creo que ahí tuvo que ver el hecho de que la empresa era muy pequeña, muy centrada en mi gestión y de alguna manera nadie puede asegurar mi existencia ni mi continuidad. Entonces, de alguna manera había un riesgo bien elevado. Yo creo que por ahí como que hubo un riesgo que vieron y dijeron, ¿sabes qué? No tiene mucho sentido. ¿Y eso lo supiste en ese momento o lo supiste ahora? No, eso fue como eso fue hace muchos años. No, por eso, mi pregunta es porque si eso te sirvió como para decir, chuta, tengo que empezar a delegar. Absolutamente sí, la respuesta es absolutamente sí. Sí me sirvió como aprendizaje. Sí. Claro, porque yo siempre quedé con la duda y dije, ¿por qué estas conversaciones se frenaron? Iban tan bien, etcétera. Y traté de averiguar siempre por dónde. Sí, y vi algunas luces. Tampoco nadie me lo dijo directamente, pero vi algunas luces que eso podría haber tenido que ver. Entonces, evidentemente, había un tema en donde la empresa no tenía una estructura ad hoc para un comprador que pudiese ser interesante. Entonces, claro, ahí lo que pasó más adelante es que se dio una oportunidad de que algunos socios de los históricos salieran y entraron otros, entre ellos entró mi hermano, que me ayudó mucho a desarrollar esta nueva estructura. Entonces, lo primero que yo hice fue dejar la gerencia general, a poner un gerente general contratado que venía de afuera. Yo tomé como un cargo más de director ejecutivo pensando en la visión del negocio. Obviamente le tuve que empezar a hacer caso más al gerente general, él era mi jefe, claro. Cosa bastante rara en una empresa que tú mismo fundaste. Tuve que aprender ese proceso. Y ahí vienen los temas de liderazgo, que si queréis lo hablamos, pero tuve que aprender de eso. Acostumbrado a decir yo hago esto y para allá voy y nadie me discute. No, aquí hay un gerente general a quien hay que pedirle permiso, ver si está de acuerdo o no, si tiene plata o no para entregarme el proyecto, todas esas cuestiones. Entonces la empresa empezó a tomar una estructura y un ordenamiento financiero. ¿Y qué año llegó este gerente general? Llegaba unos 4 años antes que vendiera, como el 2012, por ahí, 2012, 13, no recuerdo bien la fecha, pero tiene que haber sido unos 3 o 4 años antes que vendiéramos. Entonces, ¿qué hicimos? Fue darle como una gobernanza, una estructura, finanzas mucho más preparadas para ser mostradas, digamos, un manejo financiero más ad hoc. Y yo creo que eso ayudó muchísimo en el proceso de venta. Después, cuando se hace el due diligence, la empresa estaba presentable. Claro. Entonces yo creo que más que tratar de vender una empresa, es estar preparado para que si alguien llega a comprarla, pueda venderla. Claro, muchas veces lo que pasa es que tú no estás preparado y llega alguien, te toca la puerta y dice, bueno, aquí lo que hay... Pasa por los números, chuta, ¿qué número? No, claro, levanta la alfombra y está toda la mugre debajo. Teníamos una empresa bien preparadita en el momento que nos vinieron. Igual les ayudó un poco este proceso que vinieron en el 2000, como diciendo, ya, tenemos que estar bien preparados por si viene un... Sí, sin duda. Pero una cosa es saberlo, otra cosa es hacerlo. Muchas cosas nosotros las sabemos y no damos nunca el paso, así que a veces hay que estar medio obligado. ¿Y qué fue lo más complejo o el desafío mayor que tuviste en esta venta? Primero el proceso fue largo, fue un proceso de duró, más de un año. Proceso más de un año donde nos pidieron mucha información, hubo pérdida de foco, por así decirlo, en el negocio y mucho foco en entregar lo que nos estaban pidiendo entregar, porque había mucha información que había que construir. O sea, no es que aquí están todas las carpetas de lo que pediste, no. Cuando te dicen, entrégame todos los acuerdos que has hecho en los últimos 10 años, y tienes que empezar a recuperarlo, o muéstrame el origen de todos tus datos, porque nosotros tenemos muchos datos. Quiero saber que todos tus datos que tienes son datos confiables, que fueron comprados y adquiridos a fuente, etcétera, ¿no? Tienes que empezar a demostrar cosas, ¿no? Te piden eso en un due diligence. Bueno, hubo que focalizarse en construir lo que no estaba y en entregar todo lo que había que entregar. Nos sirvió a nosotros para ordenarnos, evidentemente, pero lo más difícil vino después. Estar conviviendo con el comprador, porque nos compraron el 100%, nos compraron un 60% y el otro 40% lo iban a comprar después.
3, 4 años después. Ya. Y Entonces, se tenían que quedar claro, la lógica era que yo que me quedara a cargo de la empresa, etcétera. El equipo siguió todo tal cual y la empresa siguió siendo independiente, pero bajo el alero de otra. Ya. Con todas las normas, las directrices, la gobernanza, todo lo que la otra le impuso, ¿no? Bueno, y empezar a lidiar con eso fue complejo. Fue complejo, nos trajo un overhead de trabajo Sí. fuerte, mayores costos, y además la empresa que nos compró, Equifax, sufrió a los 6 meses un golpe muy fuerte en Estados Unidos porque le robaron un montón de datos, ¿no? Y eso significó cambios estructurales fuertes y de dirección en la compañía que también nos impactaron a nosotros y que me hicieron a mí en algún minuto tener niveles de estrés que no sospeché nunca. Frustración muy fuerte, discusiones internas. ¿Y qué hiciste en ese momento? ¿Te diste cuenta o porque de repente cuando uno entra tipo burnout o algo así, de repente no te das cuenta y después de un tiempo... No, yo estaba mal. No, ya la pasé muy mal. La estaba pasando muy mal. O sea, en ese proceso, de haber sido como 1 año y medio, la pasé muy mal. Y yo creo que se me notó, andaba ahí. Pero soportable para todos lados. Sí, mucha discusión interna, mucho mal rato. Y sobre todo desde MapCity hacia Equifax, ¿no? Porque de alguna manera Equifax no porque quisieran, sino porque tenían que hacerlo, estaba imponiendo hacer cosas que no significaban inversiones, pérdidas de foco, en vez de aprovechar la oportunidad de estar con ellos para crecer. El estar con ellos nos estaba significando retroceder desde el punto de vista, estoy hablando del negocio, y eran cosas necesarias, por ejemplo, la elevación de los estándares de seguridad. O sea, todo lo que era ciberseguridad se puso como prioridad número 1. Sobre todo lo que le había pasado a ellos. Por eso, justamente por eso, elevaron los estándares y nosotros también tuvimos que hacerlo. Eso significó rehacer millones de líneas de código, con la amenaza de bajar los servicios si es que no teníamos este tema resuelto en ciertos plazos breves. Fue un estrés tremendo. Y nosotros decíamos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en esto? Esto era para crecer, para ir a otros países, no para tener que rehacer todo lo que habíamos hecho. Pero bueno, es parte de lo que nos tocó vivir, no es culpa de ellos tampoco, de instrucciones que venían de Atlanta, pero que a mí me significaron frustraciones grandes, estrés grande. Y eso me lleva a darle un foco fuerte al mundo de, bueno, ¿qué pasó? Liderazgo, ¿cómo enfrenté esto? A mirarme, ¿no? A reflexionar. ¿Y qué fue bueno, aquí hay harto de... Aquí hay un capítulo que cuenta pedacito de eso. Sí. Ya, interesante. Y, Roberto, y después de eso, ¿qué pasó? Porque después seguían con el 40%. ¿Qué pasó porque tenían 60 y 40, ¿cierto? Y después con todos estos cambios de rehacer mucho de las cosas en temas de seguridad, temas de millones de cosas. Después, ¿qué siguió después? Lo que pasa es que el acuerdo inicial cuando compran el 60 era que iban a comprar el 40 también. En algún minuto. Lo que pasa es que el plazo era variable. Eso ¿Y era cuánto todo. se demoraron en comprar el...? En realidad, al final, nosotros ejercimos la venta. Nosotros teníamos la opción también de decir, bueno, hasta aquí. Ya. Y a los 3 años y medio... La ejercieron. La ejercimos. Sí, podrían haber sido 7 años también, pero nosotros la ejercimos a los 3 años y medio. Decidimos que ese era un momento adecuado. Y también y seguían todavía con todo este estrés. Había bajado porque yo te diría que a los 2 años más o menos, al año y medio o 2 años de que ocurrió este evento en Equifax, que los llevó a estos cambios y a estas inversiones en ciberseguridad, ya el tema estaba bastante más controlado, ¿no? Pero esos 2 años posteriores fueron duros. Entonces, claro, bajó la intensidad, bajó la presión, todo eso, ya, pero de alguna manera el daño yo por lo menos ya lo había resentido. Entonces estaba un poquito ya... ¿Y te ayudaste de alguna manera en este periodo que estabas así? ¿Buscaste ayuda? Sí, conversé mucho, tuve muchas conversaciones de alto valor. Mi hermano también me ayudó mucho en eso, desde afuera, en entender y empatizar conmigo. Y hablé con otras personas con las cuales... ¿Tenías mentor? Sí, hablé con mentores, hablé con amigos dentro de Equifax que estaban viviendo lo mismo, pero desde dentro.
como para que me ayudaran a transitar de alguna manera políticamente este tema, porque hay mucho tema político dentro de las corporaciones. Sobre todo estas grandotas. Sí, hay mucho tema político. Entonces, tenéis que saber con quién hablar, cómo hacerlo, etcétera. Y bueno, me apoyé con gente que ya venía en la corporación más tiempo, que sabía who's who, ¿no es cierto?, con quién hablar, de qué forma hacerlo, cuándo hacerlo. Hubo mucho de eso, ¿no? De tratar de entender cómo sobrellevar esto. Y fue un aprendizaje tremendo para mí, haber transitado eso con un costo también muy grande, pero que me llevó después a tener, te diría que, mucho valor para mí, para mi vida, ¿no? Y que me llevó después a estudiar coaching, a hacer un diplomado de liderazgo, a escribir un libro, a conocer gente maravillosa entre medio y a volcarme mucho a entender el valor que tiene el liderazgo en el éxito de las empresas. Cosa que de verdad yo no lo miraba. ¿No sospechabas? No, sabía. Sí, siempre se ha hablado de liderazgo, esto no es un tema nuevo, ¿no es cierto? Pero ahí me di cuenta de la importancia que es un buen líder. O sea, que no es lo mismo que un buen jefe. Sí. No es para nada lo mismo que un buen jefe. Hay alguien que puede ejecutar súper bien, puede llevar los números de la empresa al infinito, pero adentro tener la crema, po. Sí. Y eso pocas veces se ve. Pocas veces sale a la luz, digo, ¿no? Sí, pues uno mira el resultado de la empresa, ¿viste? Lo ha hecho increíble, pero por dentro, ¿cómo está la gente? Hemos visto casos en startups también, donde han salido a la luz, pero lo importante que es que tú logres movilizar a tu equipo con un buen liderazgo. Sí. Sobre todo también que muchos founders de startup son idóneos para una primera etapa del Qué buen emprendimiento. punto. Porque después Qué buen punto. tiene que entrar otro. Tal cual tú lo has dicho. Y lamentablemente, y nos ha pasado a todos los que hemos estado en el mundo del emprendimiento, como hemos hecho el 0 a 1, y el 0 a 1 cuesta un montón y no te aplauden por eso, pero el 1 a N es otro cuento, es otro estilo, otras competencias, otras habilidades, y cuesta el paso al costado. Sí. Lo que yo te estoy contando del paso al costado que yo tuve que dar, bueno, eso es lo que muchos emprendedores en ciertos momentos debieran ellos mismos darse cuenta y darlo. Pero hay unos que no quieren, pues, se aferran a la... Yo fundé esto, yo tengo el 60%, o sea, estáis locos, ¿no? O sea, hay que lograr tener una humildad y un pensamiento de equipo, de decir, oye, ¿qué es lo mejor para la empresa? Una visión estratégica, además, por el bien de la empresa, no por el bien personal y el ego. Entonces aquí hablo mucho también del ego. Sí, pues ahí, a ver, cuéntame un poco, ¿por qué nace escribir este libro? Nace por eso, nace por lo que te estoy contando. Nace por esa experiencia, que fue una experiencia enriquecedora, tremendamente enriquecedora. Yo la agradezco hoy día ex post, como cuando tú, no sé, te hacen entrenarte en Estados Unidos para ser SEAL, ¿no es cierto? Y que te tiran te sumergen a 4 metros y te dicen, ya, soporta 4 minutos. La pasáis pésimo. Pero después de los SEALs son gallos que sobreviven en toda condición. Sí. Entonces tú después decís, oye, qué bueno que lo hice, hoy día soy una persona claro, que capaz de... Claro, lógico. Pero en el momento que estáis en el entrenamiento, en el momento que estáis viviendo la situación, probablemente no la agradece. Eso es lo que me pasó a mí. O sea, la pasé mal, pero hoy día agradezco porque eso me sirvió desarrollar necesidades, habilidades, condiciones que me llevaron a interesarme en temas que probablemente no lo hubiese mirado de otra manera y que me han llevado también a transformarme como persona. Yo creo que yo he evolucionado mucho en los últimos 5 o 6 años. A raíz de esto, a raíz de la madurez también, de la edad que tengo, etcétera, muchas cosas que te pasan, pero hay algo hay un quiebre que te moviliza, ¿no? Hay un quiebre que te dice, oye, es momento de hacer un cambio. Y ese momento de hacer el cambio yo creo que lo viví gran parte gracias a eso. Y me llevó a estudiar, me llevó a conectarme con personas y me llevó después a decir, esto lo quiero transmitir. Claro. Que saco puede estar a disposición de más personas. Sí, que guardarse las cosas para uno. Que saco con guardármelo. Porque además yo debo haber sido en el diplomado de liderazgo que hice, que le agradezco mucho a la Universidad Adolfo Ibáñez, que ahí lo hice. Debo haber estado en el percentil de los más viejos, ¿no? Por lejos. O sea, la mayoría de gente era 40, 35 y yo estaba sobre los 50. Entonces, digo, ¿y por qué? ¿Y por qué no hice esto a los 40? ¿O por qué no lo hice a los 35? Hubiese transitado mejor mi vida profesional, mejor mi vida social, todo.
Bueno, porque nadie me dijo. No tuve el quiebre, no lo viví, no lo sentí. Entonces, ¿por qué hay que tener un quiebre? Po? Sí. O sea, ¿por qué se te tiene que morir un ser querido para darte cuenta del valor de la vida? Entonces, te das cuenta cuando Sí, alguien right. dice, o alguien que tiene cáncer y se salva, dice, chuta, ahora que tuve cáncer, que la pasé pésimo, que vi la muerte al lado mío, ahora soy otro. Chuta, y si puedo ser otro, Sin tener que pasar sin por tener todo que eso. pasar por eso, ¿no sería mejor? Sí. Es más difícil Es el difícil, camino. sí. Pero si puedo ayudar a que eso ocurra, lo hago. Entonces estoy como en ese camino hoy día. Yo de cómo ayudo para que eso ocurra. Como dice la otra vez, invité a mi podcast a Francis Miralles, que escribió Ikigai. Y él decía que uno tiene dos mitades en la vida. Uno tiene la mitad para brillar y la otra mitad para ayudar a brillar a los demás. Para devolver. Sí, mira, en una entrevista cuando lancé este libro, que lo lancé en la Universidad de Chile, en Ingeniería, en la Administración de la Universidad de Chile en Las Condes, que tienen su oficina muy linda, la persona que moderó la entrevista me preguntó, bueno, ¿cómo te consideras hoy día? ¿No? Y puso una imagen, pues yo le dije que me considero un Sherpa. Porque me gusta la imagen del Sí. Sherpa. La imagen del Sherpa es el tipo que no se saca la foto arriba, porque no llega arriba, pero ayudó a que el otro llegara. Y el otro no llega sin Mira, el buen Sherpa. concepto. El otro no llega sin el Sherpa. Yo no he subido montaña, no me gusta mucho tampoco escalar, soy más del mundo aéreo. Pero creo que es un buen ejemplo. Po. O sea, dejar de sacarte tú la foto, Sí. pero ser parte importante para que el otro se la saque. Uy, Por ahí va. Roberto, bueno, aquí sale cómo alcanzar el bienestar y movilizar a otro. Y quería hablar un poquito, tengo aquí uno de los... Primero, el durmiendo con el enemigo, el ego. ¿A qué te refieres con eso? Lo que pasa es que el ego es ambivalente. ¿Eh? El ego es un movilizador tremendo. Tremendo. El ego es el que te permite, mirándolo en positivo, es el que te moviliza también para lograr cosas. ¿No? Oye, si yo logro esto, voy a ser tal persona y voy a llegar a tal nivel, a tal estatus, a tal relacionamiento. Y todos los emprendedores, de alguna manera, le encanta su primer foto en el diario. ¿Ah? Y la cacarean, y que si hoy día está muy de moda, no la foto en el diario, eso ya pasó de moda. Eso era en mi época de emprendedor. Hoy día es el cartel en Wall Street. Sí. Sacarse la foto ahí. Perdón, en Times Square. Times Square, sí. No en Wall Street, en Times Square. Bueno, pero también está la campana cuando abrí la empresa, la Sí. bolsa en Wall Street. Pero estoy refiriendo a Times Square, ¿no es cierto? Hoy día todo el mundo tiene su foto en Times Square. Y además la pagáis tu segundo fama, por así decirlo. Sí. Eso es el ego. Sacarse esa foto es el ego. Pero no está mal. Sí, po. No está mal, porque los que quieren lograr eso están también desarrollando un camino de generación de valor. Entonces, si ese es el movilizador para generar valor social, bienvenido sea. Pero está la otra parte, ¿no? Está la otra parte del ego. Cuando el ego empieza a ser tu norte. ¿Ah? Y tú empiezas, en vez de hacer las cosas por propósito, las empiezas a hacer por ego personal. Y ahí empieza el individualismo, y ahí empieza... Como que te nubla la visión. te nubla la visión, etc. Y ahí el líder se empieza a perder. A ese líder que viene con el propósito de quiero cambiar el mundo, quiero democratizar A, quiero democratizar B, o quiero lograr una mejor sociedad. Chuta, cuando el ego te empieza a ganar, ya empezáis a transar valores, empezáis a movilizarte por otras cosas. Y ya te importa menos el equipo, te importa conseguir el resultado a toda costa, independientemente de los huevos que haya que romper. Y ahí es donde empieza como la ambivalencia. Entonces tú duermes con eso. Te moviliza, que bueno, pero ten cuidado porque llega un momento en donde esta cosa se puede volver negativa. Y cuando se vuelve negativa, si no eres capaz de reconocerla, te perdiste completo. Entonces, tú estás durmiendo con el enemigo. ¿Y hay alguna, no sé si técnica o algo, de ver cuando uno está perdido con el ego? ¿Cómo darse cuenta? Porque si uno es consciente, puede estar más atento, pero ¿en qué momento uno empieza a darse cuenta que el ego te está llevando para el otro camino? Yo este libro, y quiero ser súper claro en eso, no lo escribo desde la autoridad académica de la psicología o la psicología positiva. No. Yo he estudiado, he leído un montón de libros, he estudiado por mi cuenta, también he estudiado formalmente, como te digo, en la universidad, hice un diplomado de liderazgo, me certifiqué como coach, he trabajado como coach, etc. Entonces tengo elementos, pero esto está escrito desde mi experiencia. Tu experiencia, ¿Qué es lo que a mí me sirvió? Sí. De hecho, aquí hay máquinas de ejercicio, hay un gimnasio que yo preparo para el lector, con ejercicios. Sí, con varias preguntas. Sí, hay ejercicios que hay que hacer. Y yo elegí 7 máquinas, pero la verdad es que hay cientos de máquinas. O sea, si tú alguna vez fuiste a un gimnasio, si vas al gimnasio, te das cuenta que
Si queréis pasar por todas las máquinas, tenéis que estar 14 horas adentro. Uno elige las máquinas que más le sirven, las que más necesita, donde se encuentra más débil. Bueno, estas máquinas son las que más me sirvieron a mí. No necesariamente son las únicas. Claro. Y esas son las que yo propongo. Y el ego es la primera, efectivamente, pero hay otra. Y tu pregunta de cómo uno se da cuenta, yo uso la palabra conciencia, que para mí hace 10 años me hablaba de conciencia, y para mí conciencia es está despierto, está durmiendo. ¿Ah? Está consciente, está despierto. Pero la conciencia es mucho más que eso. ¿Ah? La conciencia es darte cuenta de lo que estás haciendo, de tus emociones, de por qué surgen esas emociones y qué impacto tienen esas emociones en tu respuesta, en tu acción. Eso es ser consciente. Entonces yo te diría que para todo, para ser un buen líder y para desarrollarte, tienes que elevar tu nivel de conciencia. Y elevar tu nivel de conciencia es ser más consciente de cómo estás actuando, de lo que te pasa, de las cosas que dices, de cómo las dices, por qué las dices y por qué reaccionas de una determinada manera. O sea, si yo me enojo, si tú me dices a mí, oye Roberto, pero yo supe que tú copiaste Map City, y yo me enojo. ¿Ah? Esa reacción de enojo, Claro. porque sí hubo una copia, pues yo te conté que no fue una copia, fue un alter ego, digamos, y no tengo problema en eso, porque creo que hay que copiar las buenas ideas. Hay un libro que se llama Los buenos gerentes copian. Sí. Y el otro que es muy bueno, roba como un artista. Roba como un artista, etcétera. Bueno, sí, los buenos gerentes copian y justamente ese es el libro que me inspiró a la frase de que los buenos gerentes copian. Exacto, roba como un artista. Pero si yo me enojo, quiere decir de que tengo algo No resuelto. no resuelto. Hay un juicio detrás de que copiar es malo. Hay un juicio. Claro. Entonces, discutamos el juicio. ¿Por qué? ¿Te fijas? Sí. Y eso probablemente viene de algo. ¿Ah? Y si tú comienzas a explorar, Claro. te das cuenta que de dónde viene y puedes romper ese juicio, puedes romper esa creencia, ¿no? Y eso te permite entonces evolucionar. Entonces, de alguna manera lo que yo planteo acá, y que no es propietario mío, porque el mundo del coaching lo tiene muy trabajado, el mundo de la psicología positiva también, es ser capaz de mirarte a ti mismo y ser capaz de entender por qué te pasan las cosas, por qué actúas de una determinada manera y tratar de hacer doble clic, no sé, un deep dive, para intentar entender de dónde viene eso. Cuando tú logras entender de dónde viene eso, entonces vuelves y razonas de una manera distinta y dices, chuta, en realidad no me tendría que haber enojado. Y la próxima entonces, que te pase lo mismo, si tú estás consciente, actúa de una manera distinta y empieza a cambiar conducta, porque es un cambio lento, adaptativo, y que no es fácil. No, sobre todo con todas las distracciones que tenemos hoy en día. No es fácil. Sí, increíble que uno de repente está en modo avión por la vida. No Cada vez estáis más. conscientes de Cada lo que vez- pasa, cada lo vez que más. estás hoy día, qué está pasando, qué estás sintiendo, si estás feliz, por qué estuviste feliz, por qué estuviste triste. Nadie se pregunta eso. No. Nadie se pregunta eso. Entonces, este es un llamado a preguntarse eso. Y yo creo que en la medida que seamos personas que más reflexionamos sobre esas cosas, vamos a ser mejores personas. Sí. Y vamos a ser mejores líderes. Y es lo que yo planteo aquí. ¿Y por qué desde el bienestar? Que no me lo has preguntado, pero es importante, porque creo que no existen buenos líderes que no estén bien con ellos mismos. Sí. Que no tengan ellos niveles de bienestar altos. Entonces es como, primero trabaja contigo, conviértete tú en otra persona para que luego logres sacar lo mejor de tus colaboradores Sí. y que ellos se conviertan, gracias a tu apoyo como un Sherpa, en mejores personas. Ese es un poco el concepto que hay detrás, ¿no? Si al final, cuando uno logra entender que la persona más importante para uno es uno mismo, Exacto. te cambia todo, porque Exacto. al final uno no, si no se quiere, no puede querer, Tal si cual. no se respeta, no puede respetar. Tal cual. Entonces, Ese es el concepto que, insisto, no es nuevo, no. pero yo lo descubrí hace poco. Oye, también estaba en un proceso también de, Ah, mira. de autoconocimiento y realmente como te cambia la vida, de cómo enfrentarla, de cómo uno se da cuenta de muchas cosas que al principio pasaban por el frente tuyo y no las tomáis. Y tú te das cuenta que cuando uno es joven como que no le da valor, pues ese es el punto. Sí. Entonces yo estoy como un poquito en esa cruzada de, ¿sabes qué, cabrón? Tómalo porque el valor es muy grande. Y cada año que tú ganes con esto es un año de mayor bienestar. Y la vida es corta, pues, entonces pasémosla bien. Sí, increíble. Y aquí también otras cosas que perdonar es divino. ¿Por qué salió ese tema del perdón?
Pucha, porque estamos súper acostumbrados a tener rencores. Po. Estamos súper acostumbrados a este me hizo esto, entonces yo ahora se lo devuelvo, ojo por ojo, o lo miro feo. Y perdonar es divino, que no significa necesariamente que yo te diga que te perdono. Obviamente lo mejor es que así sea, pero perdonar es, ¿sabes qué? Yeah. Te dejo ir. Tú eres así, yo no lo acepté en su momento, me enojé contigo, tú te enojaste conmigo, pero sabes que te dejo ir y te dejo ir sin culpa, en términos de que no cargo el enojo, porque cargar el enojo es solamente un problema para mí, no para ti. O sea, si tú me hiciste daño, o yo creo que tú me hiciste daño y yo me mantengo con ese enojo permanentemente, el que está cargando esa mochila soy yo. Y finalmente soy yo el que estoy generando inhibidores para mi propio crecimiento. Ahí yo cuento una historia, ¿no es cierto? Valladares en la cárcel, que él en algún minuto le preguntan y dice, ¿estás enojado? Y dice, no, yo perdoné. Y el poder perdonar le permite a él salir de ahí y le permite a él tener una vida feliz, incluso en la cárcel. ¿Por qué? Porque la rabia desaparece. Y la mochila tremenda que significa tener una rabia por algo, o muchas rabias, es solo daño personal. Sí. Y el otro no la siente. Y el otro no la siente. Y si entendemos la conexión que existe entre las emociones y el cuerpo, que es algo que también nos creemos Superman cuando somos jóvenes, porque no nos enfermamos o nos enfermamos de tonteras, digamos, en general. Las enfermedades serias, cuando las tenemos, vienen después. ¿Cuántas de esas enfermedades serias están dadas por somatizaciones de nuestras emociones o por cosas que se activaron a raíz de esas emociones? Yo soy convencido que todas. Sí, vienen de la cabeza. Pero todas. Entonces, cuando no somos conscientes de que dormir poco, pasar rabia, andar enojado, andar peleando, etcétera, son cuestiones que nos están finalmente afectando a nosotros en nuestra calidad de vida, en el momento y posterior, porque van a aparecer después, claramente actuaríamos de una manera distinta si supiéramos cuál es el impacto que tiene eso en nuestra adultez mayor o en nuestra vejez incluso. No tengo ninguna duda que es así, pero no lo sabía. Entonces para mí, no, me pasé una rabia, estoy enojado y me voy. ¿Qué importa? Chuta, todo esto está minando. Y en algún minuto, ¡pah! Sí, uno tiene que captar los mensajes que mandan las actitudes o el cuerpo mismo. De repente también qué es lo que come, qué es lo que somos un sistema. Qué es lo que uno ve. Que somos un sistema. Cómo alimenta. Y nos preocupamos mucho más del cuerpo que del alma. Es impresionante. Sí. Entonces, si uno mira, todos van al gimnasio, todos hacen deporte, los niveles que te están midiendo de colesterol. ¿Y dónde está el alimento para el alma? Sí. Entonces yo creo que llegó el momento de alimentar un poco más el alma. Los valores están súper trastocados. Las redes sociales nos han hecho hoy día valorizar cosas Sí. y desvalorizar otras. Hoy día tenemos, no sé, no es por desvalorizar a los influencers, pero alguien con muchísimos seguidores que puede ser alguien que esté incluso pregonando ideas nocivas, ¿no es cierto?, para la sociedad, es un gallo que está idolatrado simplemente porque tiene muchos likes. Eso es una trastocación de valores tremendo. Y otras personas que están transmitiendo mensajes tremendamente valiosos, pero no están en las redes sociales, ahí los pescan, ahí los valoran. Entonces, al final, ¿dónde está lo real, lo imaginario? ¿Cuál es el contenido realmente? ¿Cuál es el contenido? Y hoy día hay mucho contenido basura. O sea, el consumo de contenido basura es una cosa, pero ya atroz. Atroz. Sí. Roberto, ¿cuál es tu propósito hoy de vida? No esperaba esta pregunta. Es súper difícil porque todos estamos buscándolo. Y yo creo que yo también creo que lo estoy buscando. Hoy día, como yo creo que todos te van a decir que el propósito de ellos es ser felices, hoy día es encontrar ese equilibrio de felicidad. Porque no existe el ser feliz como un destino. Y me decía constantemente. No existe. Como un destino no existe. Existe como un tránsito, un camino
de mayor bienestar. Entonces yo prefiero hablar más que de felicidad, de niveles de bienestar. Por eso es que uso esa palabra aquí mucho. Entonces, hoy día mi propósito es tener los máximos niveles de bienestar posible y que tienen que ver con equilibrios, finalmente. No son niveles de bienestar económico, no son niveles de bienestar social, tiene que ver con equilibrios. Con equilibrar, hoy día son 3 pelotitas las que estoy tratando de equilibrar, siempre hay una que se puede caer. Antes estuve muy focalizado en el éxito profesional, lo que tú queráis definir como éxito, pero todo el mundo lo define como que te fue bien en la empresa, la vendiste, ganaste plata, etcétera, ¿no? Pero el éxito profesional fue algo que yo perseguí mucho, en contra o en desmedro de otras cosas. Probablemente de la familia, probablemente de los amigos, probablemente del bienestar mental. Y hoy día yo intento de que esas cosas estén equilibradas. Entonces decidí dedicar un tiempo a mi vida pro bono, por así decirlo, en donde doy charlas, en donde escribo libros, porque nadie gana plata con los libros. Pero se impacta mucho. Se impacta, sí, por eso, pero es otro el beneficio, no es económico. Sí. Tiempo para podcast, estuve antes de ayer en otro, le dedico mucho tiempo a eso. Tengo que viajar incluso a veces para poder dar una charla, por ejemplo, a alumnos de ingeniería en la Católica, que me tocó hace poquito darle a 40, 50 alumnos de ingeniería en la Católica en la Semana del Emprendimiento. Son cuestiones que yo digo, bueno, estas cuestiones tienen beneficio, no, probablemente no, pero si puedo mandar un mensaje que alguien le haga clic, ya gané. Y de hecho me llegó por LinkedIn, Roberto, estuve aquí y me permitió ver algo que no había visto. Está pagado. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo estoy tratando de hacer en un porcentaje de mi tiempo. Le destino como el 20-30% de mi tiempo a eso. Otro 20-30% de mi tiempo lo dedico a empresas en las cuales participo. Tú nombraste un par, participo en otras más, algunas como socio, en otras en comité o en directorio, también estoy. Y el resto, el 30% es más como para mí, ¿no? O sea, son mis hobbies, ¿no? Yo durante 16 años volé, piloté aviones, planeadores, ese era mi hobby. Hoy día estoy tocando batería, por ejemplo. Soy re malo para eso, pero me encanta. Entonces intento. ¿Y los vecinos qué opinan de la batería? Batería electrónica. Tengo una banda, incluso en School of Rock, nos presentamos, etcétera. Lo paso muy bien y me cuesta un montón. Entonces al final es un desafío permanente. Tengo un grupo de póker, participo mucho en eventos permanentemente, en donde nos hemos encontrado y en el mundo del emprendimiento. Entonces, estoy siempre como en hobbies o en cosas. Estoy tratando de jugar pádel, nunca he sido bueno para los deportes. Entonces, intento que el deporte, los amigos, lo social, etcétera, el desafío de la batería, otro 30%. Claro. Entonces, con ese equilibrio. Con ese equilibrio, yo me mantengo en niveles de bienestar razonables, que son los que estoy buscando. Y espero que la vida me permita hacerlo siempre, porque las capacidades cognitivas se te van disminuyendo, las capacidades físicas también. Entonces, para mí, ojalá me muera trabajando. Estoy lejos, pero ya 50 y tanto avanzado. Sí, bueno, Roberto, ¿cómo seleccionas de repente un poco, qué ves en los proyectos de la startup para participar en, ya sea ayudando o invirtiendo? ¿Qué es lo que, dado toda tu experiencia hacia atrás, en qué te fijas? No tengo la bola de cristal como para poder es como para entender tu visión de cómo. Dos cosas. Una, el fit con el mercado, digamos, el modelo de negocio que efectivamente me haga sentido en términos de que exista el problema. Que sea un problema no atendido y un problema del cual puedas sacar valor. Porque yo estuve muchos años resolviendo un problema no atendido, como la búsqueda de direcciones, de los cuales no saqué valor. O sea, el sitio de MapCity nunca tuvo revenue por eso. Porque, o sea, sí logramos después sacarle algo de valor con publicidad en el sitio, pero nunca pagaste tú por consultar una dirección. En Google Maps tampoco pagas. Sí. Ojo, ahora los modelos son otros los de Google, pero en nuestro caso atendí una necesidad, atendí un problema muy bien resuelta, pero no capturamos valor de vuelta. Entonces, hay muchos problemas que no permiten que el modelo de negocio funcione desde el punto de vista financiero. Entonces, que exista el problema, pero que exista la posibilidad de capturar valor a través de la solución. Entonces, como dice el fundador de Waze, ¿no es cierto?, Uri Levin, que anda siempre con su polera y con su libro que lanzó también, enamórate del problema y no de la solución. Y nosotros tendemos, sobre todo como ingenieros, de enamorarnos de lo que hicimos, ¿no? Sí. Y le buscamos y le metemos y nunca miramos al cliente, nunca miramos al que tiene el problema. Entonces, primero que exista ese fit, problema-solución. Y segundo, el equipo. O sea,
Las personas. Las personas, las capacidades de las personas, pero más que eso, la actitud. La actitud y la pasión. A veces yo me fijo mucho en eso. La actitud que tiene la persona y cuán apasionada es por lo que está haciendo. Porque de verdad que esa pasión define muchas veces el éxito. O sea, si MapCity, tú miras la historia, nace el año 98, ¿no es cierto?, como un proyecto X, y después tú miráis 6 años después y tú dices, esto no está sacando un peso acá, ciérralo. O baja el sitio, porque te cuesta plata mantenerlo. Sí. No, po. Tú estás resolviendo un problema, estamos encontrando por dónde, y la perseverancia ahí tuvo mucho que ver. Sí. El timing, en qué momento tú naces, en qué momento la sociedad está dispuesta a consumirte, porque muchas veces tú naces antes de que efectivamente exista ese mercado maduro. Y uno tiene que entender un poquito en qué timing. Y tenéis que entender en qué timing está, porque si lo mataste justo 2 años antes, te estoy inventando, por ejemplo, hablábamos de Easy Cancha. Easy Cancha le costó crecer, pero la pandemia fue un tremendo impulsor. Sí, po. Ya, pues, la pandemia fue un hecho absolutamente externo. Sí. Entonces tú dices, mira, ya llevo 5 años, yo sé, y esta cuestión no va a... Cierro Easy Cancha. Y viene la... Y viene la pandemia, ¿cachai? Y nace el Easy Cancha 2. Y ese es el que se gana los frutos. Entonces, hay que saber el timing, hay que ver la oportunidad, y muchas veces uno trata como buen emprendedor de lograr que las cosas se aceleren, y no son el momento todavía para que se aceleren por mucho que tú le pongas empeño. El mismo fundador de Airbnb, uno de los fundadores, Joe Gebbia, ¿no es cierto?, que yo lo entrevisté para mi primer libro, Piensa al revés. Él me dijo, y él me respondió esta pregunta, que si no hubiese nacido Airbnb en la crisis del 2008, Estados Unidos, la subprime, donde todo el mundo estaba sin un peso y empezaron a arrendar sus propiedades, sus piezas, etcétera, Airbnb no hubiese tenido probablemente el éxito que tuvo a la velocidad que lo tuvo. O sea, ¿qué quiere decir? De que hubo una crisis que ayudó a que el negocio prosperara, incluso de estas compañías gigantes como las que estamos hablando. Entonces, hay que entender que el timing importa. Y la actitud y la perseverancia son importantes para poder soportar, por ejemplo. Sí, soportar de repente bajones, periodos que... Y no desmoralizarte. Yo conozco emprendedores que han desarrollado proyectos muy bonitos, cabros muy, muy jóvenes, sí, que a los 8 meses, 9 meses, que les ha costado, ciérralo. Y después vino otro que partió 5 meses después y que también los conozco porque es una historia real y les está yendo extraordinario. Sí. ¿Por qué uno sí? ¿Por qué el otro no? Sí. Yo creo que es la actitud. Sí, importante. Oye, Roberto, se nos ha pasado, pero volando. Y quería terminar con una última pregunta. Este podcast Líderes con Propósito, ¿qué es para... Si nos podéis dar, ¿cómo ves tú el liderazgo hoy? ¿O qué es lo que le falta hoy al liderazgo para poder tener mejores líderes y mejores empresas? A ver, hay estudios, no recuerdo hoy día la fuente y no me quiero equivocar, pero lo vi recién, un gráfico de cuadrante en donde se veían las habilidades más importantes para los próximos años, desde ahora hacia los próximos años. Y dentro de esa habilidad de cuadrante superior derecho, el 80% eran habilidades llamadas blandas, emocionales, etcétera, ¿no? Las power skills. Yo te diría que hoy día nos tenemos que enfocar mucho más en eso, o sea, como líderes, porque lo demás efectivamente se contrata, la inteligencia artificial está cambiando. La realidad, vamos a ver un crecimiento exponencial de empresas de una persona, a los soloprenedores. ¿Ah, sí? Sí. Empresas unicornio, vamos a comenzar a ver en los próximos años empresas unicornios formadas por una persona. O sea, gallos que efectivamente logran valorizar los servicios que prestan en millones de dólares, miles de millones de dólares, cosa que era absolutamente imposible antes. Entonces viene un cambio de paradigma con respecto a cómo liderar. Y ahí el autoliderazgo va a tomar un rol, pero muy importante. O sea, aquí ya no van a ser solamente líderes de corporaciones con miles de empleados. Aquí yo me tengo que autoliderar y autoliderar mi gestión, que probablemente va a ser con muchos freelancers o con mucha gente que va a resolverte problemas muy específicos, muy puntuales en distintas partes del mundo, y eso exige un líder de otras características, que no es lo mismo que el líder que tiene a toda su gente en 3 pisos en el Costanera Center y que los ve todos los días y lo junta presencialmente. O sea, la no presencialidad te trae desafíos nuevos. Y eso es algo que llegó para quedarse, independientemente que hemos visto el valor de la presencialidad también, y muchas empresas se fueron de lo remoto a lo presencial mixto, pero eso es inevitable. Si tú quieres talento,
lo tienes que salir a buscar globalmente. Sí. Eso va a tener que ser así. Oye, muchas gracias, Roberto. Te pasaste, fue un tremendo. Te felicito por todo lo que estás haciendo. Y al final lo que dejas, esto lo dejas para siempre. Lo dejo Esto- para siempre. A mí me encantaría, yo sé que tú leíste mi libro. Sí. Me encantaría además, si tiene alguna opción, regalémoslo, porque Ya, lo mejor es que perfecto, alguien sí, más po. tenga la opción De todas maneras, de ahí lo leerlo. vamos Tú a ver decides de- Sí. cómo lo hace. Sí, yo muchas gracias, Roberto. Un gusto tenerte acá. Así que gracias por compartir tu experiencia, todo tu aprendizaje, que no han sido pocos, y poder tener esto para todos los que nos escuchan y nos ven. Pues. Así que Muchísimas gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de estar contigo, así que sueño muchas cumplido. gracias. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Recuerden seguirnos en Spotify y YouTube para estar al tanto de nuestros próximos capítulos y nos vemos hasta una próxima. Un abrazo grande.